Muy buenos días. Feliz domingo 22 de noviembre del 2020. Iniciamos nuestro encuentro dominical de adoración al Señor, de celebración al Señor, de culto a nuestro Dios. Así que lo hacemos diciéndole a todos y a todas que son muy bienvenidos y que le bendecimos, le felicitamos por apartar este tiempo al que vive por siempre. Así que lo hacemos orando, hablando con Él, encomendando en sus manos este tiempo, y lo hará nuestra hermana Caridad Morel. Oremos con nuestra hermana Caridad. Señor Padre nuestro, gracias por este nuevo día, Señor, sobre todo por la vida, el don de la vida, Padre. Gracias, Señor, porque en este día estamos, Señor, reunidos en tu santo nombre, Padre. Gracias, Padre, por el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio inmenso que has hecho por nosotros, Padre y Señor. Padre y Señor, en este momento también te queremos dar las gracias, todos reunidos como hermanos y hermanas, Señor, por que tú nos hablarás, Señor, a través, Señor, de nuestros hermanos, Señor, y nuestro pastor Jimmy, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que será transmitida, Señor, que tú transmitirás a través de él, Padre. Que esta palabra, Señor, que tu santa palabra, Señor, sea, Señor, sigilante entre nosotros, Padre, que podamos, Señor, recibirla en tu santo nombre y que podamos, Señor, analizarla y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Padre y Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos y gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, hoy y siempre, Señor. Amén. Luego de esta hermosa oración donde nos hemos dispuesto en las manos del Señor y le hemos reconocido, reconozcámoslo también con el canto Grande in Forza. Es un canto excelente porque exalta las cualidades del carácter de Dios. Exáltelo y reconózcalo usted también con este canto. Lodino gli angeli, lodice ogni creatura celeste lassù. Tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra.
Dios con el Salmo 108, 1 al 5, y lo leemos con todo nuestro gozo, el gozo de nuestro corazón. Mi corazón está dispuesto, dice el primer versículo del Salmo 108. Dios mío, dispuesto a cantarte himnos, despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio, despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones, pues tu amor es más grande que los cielos, tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Así que con la inspiración de este hermoso Salmo 108, 1 al 5, tomemos motivación, tomemos alegría en el gozo del Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, como dice el salmista. No sé con qué cargas has llegado hoy a este tiempo de culto, con qué situaciones especiales en tu vida, pero todas las cosas las ponemos en manos del Señor, confiamos en Él, que Él tiene el control de nuestras vidas, y alabémoslo con libertad, porque cuando alabamos y adoramos al Señor suceden cosas muy hermosas en el que adora, en el que alaba, y por las personas que reciben nuestras oraciones y nuestras bendiciones. Así que mi corazón está dispuesto, Dios mío. Lo hagamos siempre así, con disposición, con alegría. Y ahora adoremos al Señor a través de un testimonio de nuestra hermana Belkis de Dimumno. Buenos días. Le doy gracias al Señor por todas las cosas lindas, porque en la iglesia he conocido muchas personas, gente buena, que hemos hecho amistades, amigos. Gracias al pastor que siempre pide por todos. También le quería comunicar que le estoy muy agradecida a Dios, porque mi mamá tenía una hernia abdominal, ya estaba para hacer una cirugía, y después se hizo un sueño que Dios le dijo: tú estás sana, tú no tienes nada. Y cuando fue que llevó todo al médico, no tenía ninguna hernia. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias por todas las cosas. Solo hay que tener mucha fe, confiar y seguir para adelante con Dios. Amén. Gloria a Dios por sus milagros y por lo que está haciendo en la vida de nuestra hermana Belkis Concepción de Dimumno. Que Dios le bendiga. Es una alegría tenerla en el cuerpo de Cristo, el faro de la esperanza. Y seguimos adorando a Dios. Hay un canto que nos motiva mucho a la adoración, que nos llena de la serenidad de saber que estamos ante la presencia del Altísimo. Y es el canto Cuando te adoramos, cuando te adoramos. Adore al Señor. Quando ti adoriamo, fa che si possa vedere come la tua grazia hai dato a noi la libertà. Quando ti adoriamo, fa che la gioia dei nostri
disponemos a la predicación de hoy. Continuamos desarrollando el tema los hábitos de una vida consagrada a Dios. Nuestro texto de hoy es Romanos 6, 15 al 18, así que busquen su espada en su Biblia, Romanos 6, 15 al 18. También le aliento a que tengan a la mano, busquen un marcador, algo, para que un señalibro, como dicen en italiano, para que tenga a la mano también Génesis 22. Vamos a estudiar los hábitos de una vida consagrada a Dios. Ese es el tema de la predicación de hoy, del mensaje de hoy. La semana pasada iniciamos a explorar el cuarto hábito que debe estar presente, o que la Biblia enseña que está presente en la vida de una persona que ha decidido vivir cerca de Dios, es decir, una persona que se ha consagrado a Él. Es el hábito de obedecer a Dios. Leamos el texto base del mensaje de hoy, Romanos 6, 15 al 18. Lo haremos en la versión traducción lenguaje actual, o sea, para que una traducción más actual para nosotros hoy. Traducción lenguaje actual, Romanos 6, 15 al 18, y dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Rectifico, estamos leyendo en este caso la Reina Valera revisada. Ahora, este hermoso pasaje, este duro pasaje, este profundo pasaje de Pablo nos muestra que nosotros estamos en esta tierra para ser siervos. Uno es siervo de aquel a quien obedece. O sea, la persona va a ser el siervo de aquella persona a quien obedece. Cada siervo tiene su señor. Con dos posibilidades disponibles analizando este texto de Romanos 6. Ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, siguiendo dándole con la espalda hacia Dios. O el otro camino, la otra posibilidad es obedecer de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia. Cuando obedecemos a Dios también somos llamados siervos de la justicia, según este texto. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos en actividades religiosas. Usted puede saberse toda la Biblia del mundo, usted puede dar hasta todo su cuerpo por los demás, pero si usted no tiene amor y obediencia en su vida al Señor, la obediencia es lo único que impresiona el corazón de Dios, porque es lo que señala la presencia de Dios en el individuo, el nuevo nacimiento y una verdadera conversión a Cristo. Lo que importa es qué tan obedientes somos usted y yo al Señor, porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad servimos. Si estamos obedeciendo al Señor o estamos obedeciendo al pecado. Y a quien le sirvamos en la práctica es a quien de corazón estamos consagrados. El ejemplo de Abraham, le dije que tuviéramos a la mano también Génesis 22. El ejemplo de Abraham como creyente consagrado al Señor con el hábito de la obediencia a Dios. Vimos que el versículo general de hoy, Romanos 6, 15 y 18, nos da el tema. Llevar una vida de obediencia al Señor, consagrada, pero de obediencia a Dios y ser siervo de justicia a través de la obediencia, del hábito de la obediencia. Ahora vamos a ver a Abraham como ejemplo. ¿Como ejemplo de qué cosa? Abraham como ejemplo del creyente consagrado al Señor con el hábito de la obediencia a Dios. Y lo hacemos en Génesis 22, 1 al 2. Podemos leer en nuestra Biblia, lee allí, en la versión que estamos usando. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor sabía muy bien cuánto amaba Abraham a Isaac, sabía que él era el hijo que amaba. Toma Isaac, a quien amas, le dice el Señor, y vete al monte de Moriah. Después de todo, había sido Dios quien le había concedido ese hijo. Sin embargo, preguntémonos,
sería que Abraham amaba más a Isaac como bendición de Dios, que a Dios mismo. Vamos a ver, esta historia nos va a revelar a quién amaba más Abraham, si a Dios o si a la bendición que Dios le había otorgado, que era su hijo Isaac. Teniendo que escoger entre los dos, ¿qué escogería realmente? Está la incógnita. La primera vez que yo leí esta historia, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué escogería realmente? ¿Se sometería a Dios Abraham, incluso si esto implica un enorme precio para su persona? Y si lo aplicamos a nosotros, ¿usted se sometería a Dios, a obedecerle lo que Él le pida, incluso si eso implica un enorme precio personal? Aplicando a nosotros otras preguntas, reflexionemos. ¿Seguimos realmente a Dios porque queremos conocerle y porque queremos estar con Él? ¿O le seguimos solo por las bendiciones que nos da, por los Isaaks que nos ha dado y que esperamos que nos siga dando? ¿O porque esperamos que nos dé algo? ¿Qué haremos? Pensemos un poco. Si al igual que Abraham Dios nos llegara a pedir que pusiéramos en el altar, fuese la bendición más grande que Dios nos haya dado en ese momento o que esperamos que Él nos dé, cualquier cosa que ésta sea, usted lo haría, lo haríamos. Aunque hay incontables bendiciones del Señor, por supuesto que esas no son ni deben ser el foco de nuestra relación con Él. Más bien, amados, la palabra nos llama que el centro de nuestra vida debería ser el conocerlo íntimamente y a su maravilloso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Pablo dijo, a través de la obediencia. Estamos hablando del cuarto hábito, seguimos hablando del cuarto hábito de una persona que ha entregado su vida a Cristo como sacrificio vivo, porque este tema lo originamos desde Romanos 12, 1 y 2, que debemos ser un sacrificio viviente. En Filipenses 3, 8 y 10, Pablo veía lo que era tener a Cristo como el centro de su vida. Dice en versículos 8 y 9 de Filipenses 3, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido a la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, dice el versículo 10, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Pablo está diciendo que el nivel más alto de obediencia de una persona que sigue al Señor es dar el todo por el todo para conocer a Cristo Jesús. Cristo es el centro de toda de la vida, llevar una vida cristocéntrica, centrada en Jesús. Todo, aún la bendición más grande de este mundo, no es más que, como dice acá, una basura en comparación con la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, que solo se adquiere desarrollando el hábito de obedecer al Señor. Ahora, con esta claridad de la obediencia para nosotros hoy, centrada en Jesucristo, hemos visto el reto que Dios le pide a Abraham, que su bendición más grande, la bendición más grande que ha recibido de Dios, que era su hijo Isaac, se la ofreciera a él. Era un reto de obediencia. Y regresando a Abraham, veamos lo que hizo finalmente. Vemos en Génesis 22, 3 al 10, que la palabra nos adentra más en esta historia así. Versículo 3. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña, suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que le había señalado. Esta sí es traducción, lenguaje actual. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Versículos 4 y 5. Al tercer día Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos a ustedes o con ustedes. Versículo 6. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro, luego tomó el fuego y el cuchillo. Y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió,
Ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío, que en las versiones antiguas de la Biblia en español dice Dios proveerá el cordero. Y así siguieron juntos su camino, termina diciendo el versículo 8, para leer ahora el 9, que dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. Abraham siguió al pie de la letra las instrucciones que el Señor le había dado. Eso lo vemos en este pasaje. Ciertamente no era lo más grato de esta vida. Él, así como también otros hombres de la Biblia, no eran robots, no eran autómatas, no eran computadoras, un objeto, un sistema especialmente fabricado para ser manejado, manipulado con tecnología robótica, no. Eran como nosotros, seres con una libre voluntad, que por sí mismos escogieron someterse a Dios, obedecer a Dios. Su obediencia no era robótica, era una obediencia del corazón. Esa es la única obediencia de la cual habla la palabra de Dios. Dios no quiere robots, nunca ha querido robots, sino hombres que no quiere hombres que hagan las cosas mecánicamente o por obligación o por religiosidad o lo hacen con un interés oculto, no. Él quiere que pongamos el corazón en lo que hacemos. Más bien quería que la gente lo amara con todo su corazón, como bien lo delinea Marcos 12:30. El gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Quería seres de libre voluntad que decidieran de corazón el someterse por sí mismos a Él. Volviéndonos a Abraham, observamos que siguió la palabra de Dios a pesar del hecho que implicaba la pérdida de su propio hijo, de su único hijo, y por el cual había esperado tantos años. Luego, cuando llegó al punto más difícil, al momento de sacrificar a su hijo, interviene Dios. En Génesis 22, 11 y 12, y luego veamos los versículos 15 al 18, se destraba el nudo de la historia, el nudo grave, ese momento crítico para nosotros como lectores. ¿Qué irá a pasar? ¿Por qué Dios no es un Dios de sacrificios humanos? Cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo, Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces. Ahí está la respuesta. La prueba de la obediencia, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo, a tu gran bendición. No hubo problema en Abraham en dejar su círculo de seguridad, su confort, su comodidad para obedecer a Dios. Nosotros muchas veces discutimos hasta por la hora del culto. Porque no, porque yo quiero dormir más, no, porque no me conviene, no, porque hay mucho sol, no, porque hay mucho frío, no, porque hay mucha lluvia. Es una cosa tan difícil que por pequeños detalles, por no organizar bien nuestra vida, muchas veces no ofrecemos al Señor la obediencia de adorar al Señor ni el domingo. Y hay países donde no puede haber iglesia, hay países donde no hay libertad ni de tener la Biblia, y aquí la tenemos y la despreciamos, y siempre tenemos una buena excusa para desobedecer al Señor. ¿Será que nuestro corazón no está entregado a Él verdaderamente? ¿Será que seguimos amando más la bendición que al que da la bendición? Por segunda vez en el versículo 15, Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y la conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia. Y cierra, porque tú me obedeciste. El propósito, amado, de la prueba que estaba viviendo Abraham era demostrar si Abraham iba a obedecer a Dios, aun si eso estaba implicando el sacrificio de su hijo, de su bendición, de su comodidad. Abraham fue bendecido por Dios, recibió la promesa de que su simiente,
en su simiente, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y usted hoy es simiente de Abraham, porque a la larga la promesa se hace realidad en el sacrificio de Jesús que murió por usted y por mí en la cruz. Usted es parte del nuevo Israel. Oh amados, Abraham iba tras el que bendice, un amor desinteresado por su Creador, devolviéndole al final a su hijo. El Creador le devuelve a su hijo, a Abraham, junto con la confirmación de las bendiciones para él y su descendencia. Amados, estamos hoy hablando un poco más de el hábito que debemos desarrollar como personas que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos decidido ser como Cristo, que hemos decidido obedecerle. Obedecer es el cuarto hábito, y quiera Dios que a través de Abraham, de lo que hemos visto hoy de Abraham, podamos profundizar ese deseo y esos niveles de obediencia de cada uno de nosotros a la palabra del Señor. Hagamos unas preguntas para aplicar el mensaje que hemos oído hoy, pensando en el tema del cuarto hábito de una vida consagrada, el hábito de obedecer a Dios. Una pregunta interesante para aplicar a nuestra vida el tema de hoy, lo que Dios nos ha dicho hoy a través de su palabra. ¿Estás decidido a vivir más cerca de Dios? Es decir, caminar sin volver atrás. Caminar ese camino de la consagración de todo tu ser a tu Creador, a tu Proveedor y a tu Salvador. Otra pregunta. A través del ejemplo de Abraham, ¿has entendido que nuestra obediencia nos permite conocer íntimamente a Dios y experimentar más de cerca su poder y sus bendiciones? Hermanos, solo obedeciendo al Señor, aún en medio de la lucha más dura de la prueba, entregársela al Señor y verlo como una experiencia de fe y de obediencia, sin dudar, sin murmurar, sin perder la cordura, ni el amor, ni la paz que sobrepasa todo entendimiento, sin angustiarnos, sin preocuparnos, sino ocuparnos. El Señor proveerá el cordero, así como se lo proveyó a Abraham. El Señor nos dará paz. El Señor intervendrá a nuestro favor. Esta experiencia le permitió conocer a Abraham y rectificar al Señor como Jehová Jireh, como el Dios que provee, el Señor que provee. El Señor que tiene todo en control, el amigo, su amigo, que nunca le falla. Abraham en el fondo sabía que si Dios le había dado a su hijo, Dios no se lo iba a quitar, que algo había allí. Él no discutió de la omnisciencia, omnipotencia y de la misericordia infinita del Señor. Dios te quiere bendecir a ti y a mí, pero hay bendiciones que usted está bloqueando y que yo estoy bloqueando si no estoy profundizando mis niveles de obediencia al Señor. Además, cuando obedecemos, conocemos otros aspectos del Señor. ¿Qué cosas debes ajustar en tu vida de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado hoy en su palabra? Hay algo que tienes que dejar, hay algo que tienes que tomar, que tienes que empezar a hacer. ¿A quién pertenece realmente tu corazón? Hoy hemos continuado reflexionando en el cuarto hábito de una persona consagrada, el hábito de la obediencia. En las enseñanzas de la obediencia de Abraham, la semana próxima ya no continuaremos con Abraham, sino seguiremos reflexionando sobre el tema de las bendiciones del hábito de obedecer. Nos vamos ahora a centrar en cuáles son esas bendiciones. Oremos. Señor, gracias por la palabra que nos has dado. Gracias porque aún en Juan capítulo 15 tú dices que si te amamos guardaremos tus mandamientos. Y tú dices que el que guarda tus mandamientos es como una rama que dará mucho fruto. Y que tú, dentro de las bendiciones que darás al que te obedece, es que oirás todas nuestras oraciones y las concederás bajo la perfecta voluntad tuya. Bendice a mis hermanos, bendice a mi vida, Señor, bendícenos, ayúdanos a ser obedientes. Sin tu ayuda y sin el poder de tu Espíritu Santo no lo lograremos. Gracias por lo que hiciste en Abraham, porque estuvo dispuesto a obedecer y te creyó a ti con todo el corazón, te amó a través de la obediencia. Interviene en cada uno de mis hermanos y en mi vida de acuerdo a lo que necesitamos que tú ajustes y hagas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora tenemos, antes de la oración final, un testimonio, oración de nuestra hermana Yusi Gabriele. Voglio pregare insieme a voi
per ringraziare il Faro, la Chiesa Il Faro, perché ci dà l'opportunità di riunirci in preghiera, e voglio pregare in particolare per un signore di 65 anni che è intubato per il Covid. Non so il suo nome e cognome, però chiedo al Signore di poterlo aiutare, sia lui che tutti coloro che hanno problemi di Covid e di altro genere. Chiedo al Signore di ascoltare, di continuare ad ascoltare le nostre preghiere, di esaudirci come ha fatto, e lo ringrazio a nome di tutti coloro che vengono esauditi, e so che come me hanno molta fede e sanno che lui interverrà in qualsiasi modo. Signore, ti ringrazio per tutto quello che ci dai, per avermi fatto conoscere tutte le persone del Faro della Speranza. Ringrazio Jimmy, Dani e tutti coloro che mi stanno vicino e che pregano per tutti noi. Chiedo al Signore di tenere lontano da tutte le persone del mondo sia il Covid che tutti i pericoli e i mali della terra, di aiutarci a sconfiggerlo il prima possibile. Nel nome di Gesù. Amen. Y terminamos este culto de hoy con nuestra oración final. Le pido al Señor que te bendiga, que cada uno de nosotros en esta semana el Espíritu Santo desde hoy nos llene de su poder, de su sabiduría, que la palabra que hoy el Señor siembra en tu corazón y en mi corazón pueda crecer, pueda dar frutos, podamos ser obedientes y conocer a Dios por experiencia, al obedecerle, al seguirle y al amarle con todo nuestro corazón. Señor, te pedimos como tu iglesia que puedas bendecir a cada hermano de la iglesia El Faro de la Esperanza y a cada hermano que ha estado participando en este culto hoy. Ayúdanos a cada uno de acuerdo a nuestra situación particular que tú conoces, oh Dios omnipotente. Te rogamos porque la situación del virus COVID se termine en el mundo, que tú puedas intervenir de manera potente sobre los que están enfermos, sobre los que atienden a los enfermos, sobre las autoridades que deciden, Señor, sobre los científicos que investigan para que tú les des la salida, así como diste la salida cuando las aguas de Mara, Señor. Te queremos rogar por Monopoly, que Monopoly llegue a los pies de Cristo, que más personas en esta ciudad puedan entender, puedan desear conocer a Jesucristo y puedan desear al Dios y Creador del cielo y de la tierra, al Omnipotente, al Altísimo que eres tú, Señor. Bendícenos en este día con tu palabra y danos la bendición de hablarle a otros de Jesús. Con acción de gracias te adoramos. Amén. Dios les bendiga grandemente.